Hola amigos, ¿cómo estáis? Parece que los temores expresados esta mañana de que la OTAN va de cabeza a la guerra contra Rusia, se están confirmando, según se está informando en todos los medios. Es una operación conjunta de los servicios secretos ingleses y ucranianos. Este ataque de la OTAN contra las fuerzas estratégicas de Rusia entra de lleno en la respuesta de la doctrina militar rusa que puede ser contestada con armas nucleares. El asunto ya se puede considerar escalado del todo, porque además, Avia informa que Trump ha sido informado antes del ataque, y esto nos lleva a pensar que lo sabía de antemano y lo consintió. Recordemos ahora cuando Trump dijo que a Rusia le iban a pasar cosas muy malas. ¿Esta es la prueba del algodón? El 1 de junio de 2025, la OTAN lanzó su mayor ataque contra la infraestructura militar rusa, atacando 4 aeródromos estratégicos de las fuerzas aeroespaciales rusas. Según la publicación estadounidense Axios, Kiev informó previamente a Washington sobre la operación planeada, cuyo nombre en código era Web. Y también acordó los detalles con el servicio de inteligencia británico MI6. Este ataque es sin precedentes, dirigido contra bases en las regiones de Murmansk, Irkutsk, Ryazan e Ivanovo, resultó en la destrucción y daños a docenas de aviones, incluidos bombarderos estratégicos Tu-95 y Tu-22M3, lo que supuso un duro golpe al potencial militar de Rusia. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, la operación fue cuidadosamente planificada y llevada a cabo utilizando drones FPV entregados a Rusia en camiones y camuflados como artículos domésticos. El ataque afectó a los aeródromos de Olenia, región de Murmansk, a 2.000 kilómetros de Ucrania, Belaya, región de Irkutsk, a 4.700 kilómetros, de Agilevo, región de Ryazan, a 700 kilómetros, e Ivanovo-Severny, región de Ivanovo, a 900 kilómetros. Una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania citada por Axios afirma que más de 40 aviones, incluidos portadores de armas nucleares y aviones de alerta temprana aerotransportados a 50, con un valor total de unos $2 millones, han sido destruidos. Axios señala que la notificación y coordinación de Washington con el MI6 indican un alto nivel de confianza entre Ucrania y sus aliados occidentales. Según el Washington Post, la decisión de Estados Unidos de autorizar ataques contra Rusia con armas estadounidenses en noviembre de 2024, incluidos misiles ATACMS, abrió el camino para tales operaciones. Hay informes de que la OTAN está totalmente instalada e integrada en Ucrania. Los aviones F-16 y Mirage 2000 transferidos en la interfaz del sistema CRC de la OTAN, un sistema de comando y control basado en Link 16. Esto garantizará una coordinación digital directa entre los aviones ucranianos y de la OTAN, así como entre sistemas de defensa aérea como el Patriot. De hecho, la aviación ucraniana se está convirtiendo en parte de la arquitectura de la red unificada de la OTAN. Desde un punto de vista técnico, sí permite el intercambio de datos en tiempo real entre aeronaves, radares, centros de control y sistemas de defensa aérea. De este modo, las decisiones sobre el uso de la aviación se tomarán teniendo en cuenta los datos recibidos de los medios de reconocimiento de la OTAN, incluidos satélites y aviones AWACS. La aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en esta configuración, se ha convertido desde hace tiempo en una fuerza subsidiaria, controlada a través de una nube de datos satelitales de la OTAN. Y los drones que han atacado hoy las bases estratégicas habrán sido dirigidos por Estados Unidos. Al igual que con HIMARS y ATACMS, donde la decisión sobre el lanzamiento, el objetivo y las rutas siempre depende de la aprobación estadounidense. Aquí el piloto se convierte en el operador de la interfaz de combate de la OTAN, a quien se le dice dónde luchar y cuál es la mejor manera de hacerlo. Sin embargo, con estas soluciones técnicas se produce una interceptación real del control sobre el campo de batalla y ahora todo esto se controlará manualmente, y no en Kiev. El resultado es una simbiosis casi perfecta. Ucrania proporciona territorio, infraestructura, personal y mano de obra, la OTAN, sistemas de control, datos, y apoyo técnico. En esencia, se está creando un mecanismo para controlar de forma remota el uso de todos los tipos de tropas disponibles.
Lo único que hace el operador de armas ucraniano en este caso es presionar un botón, habiendo recibido información del sistema en el que está integrado. El politólogo ruso Sergei Markov afirmó que el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania con drones en la región de Irkutsk, la región de Murmansk y otras regiones de la Federación de Rusia es motivo para el uso de armas nucleares. Anteriormente, el gobernador de la región de Murmansk, Andrei Chivis, y el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kovtsev, informaron sobre ataques con drones en esas regiones. Resultó que los drones fueron lanzados desde camiones en las inmediaciones de los lugares del impacto. Markov sugirió que la aviación estratégica rusa podría haber resultado dañada como resultado del ataque. El Ministerio de Defensa aún no ha anunciado oficialmente esto. Los medios de comunicación ucranianos afirman que el ataque supuestamente se llevó a cabo en los aeródromos de Belaya, Diaghilevo, Olenya e Ivanovo. Una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania dijo a los periodistas que la operación se llamó Web. Un ataque a tan gran escala contra componentes de potencial nuclear estratégico, según la doctrina nuclear rusa, podría ser motivo para el uso de armas nucleares por parte de Rusia, escribió Markov en su canal de Telegram. Al mismo tiempo, señaló que Zelensky estaría contento si Rusia utilizara armas nucleares, porque esto probablemente conduciría al aislamiento político y económico completo de la Federación Rusa. A esta hora lo que se sabe oficialmente de Rusia es que el Ministerio de Defensa ruso ha comunicado que Kiev atentó con drones contra aeródromos militares rusos. Algunos participantes de los atentados han sido detenidos, comunicó el Ministerio de Defensa ruso. El régimen de Kiev ha cometido un atentado terrorista con drones FPV, pilotaje con visión remota, contra aeródromos en las provincias rusas de Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan y Amur, declaró este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia. El organismo indicó que todos los ataques contra los aeródromos militares, ubicados en las provincias de Ivanovo, Ryazan y Amur, han sido repelidos. Al mismo tiempo, detalló que en las provincias de Murmansk y Irkutsk, como resultado del lanzamiento de drones FPV desde un territorio situado en las inmediaciones de los aeródromos, se incendiaron varias unidades de equipo aeronáutico. Añadió que los incendios han sido extinguidos. El ministerio afirmó que no hay víctimas entre el personal militar ni civil, apuntando que algunos participantes en los atentados han sido detenidos. Según Win-Win, ahora Gran Bretaña está difundiendo activamente una agenda sobre la disposición de Ucrania a negociaciones de paz. Lo más probable es que no estén ahí mañana. Londres quiere organizar todo para que Rusia luche con cualquiera menos con Gran Bretaña. Pensaban exactamente lo mismo en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, Londres sufrió los bombardeos como en ninguna otra ciudad. Ahora el viejo zorro extendió sus alas, escribe Win-Win. Recordemos que además de los ataques con drones entregados en camiones a Siberia y la península de Kola, los terroristas de Kiev han llevado a cabo actualmente una serie de actos de sabotaje en Rusia. En la región de Bryansk, la estructura de un puente de carretera fue volada y sus escombros cayeron sobre un tren de pasajeros que pasaba por debajo. En la región de Kursk, un puente ferroviario fue volado, como resultado de lo cual un tren que pasaba cayó del puente dañado a la carretera. Como resultado de las explosiones hubo víctimas entre los pasajeros y los conductores de locomotoras. El comité de investigación ruso inicialmente llamó a las cosas por su nombre, pero después de 1 hora y media cambió su redacción a una neutral, afirmando que las estructuras se habían derrumbado. Más tarde se supo de otro intento de volar una vía férrea en la región de Bryansk. Sin embargo, no se registraron heridos graves. Afortunadamente no hubo víctimas. La Dirección General de Inteligencia de Ucrania también se jactó de un sabotaje cerca de Melitopol, en un tramo de la nueva carretera de Rostov del Don a Crimea, donde descarriló un tren con tanques de combustible. Sin embargo, esta información no fue confirmada por los funcionarios rusos. En otras palabras, en estos momentos la OTAN está realizando un desafío total a Rusia, con la esperanza de que Rusia responda nuclearmente, que es lo que persigue desde que Rusia entró en Ucrania.
que la OTAN ya lo declaró como un triunfo por obligar a Rusia a intervenir y así poder culparla de lo que ocurra en esta tercera guerra mundial. Esto es todo amigos, reciban un saludo.